Buenas compañeros, mi nombre es Abril Abigail Solís Salazar y pertenezco a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Actualmente curso el quinto semestre de la carrera de Ingeniería en Aeronáutica. He realizado este video tutorial para la clase Estructuras 1 con el profesor Delfino Cornejo. Antes de iniciar, debemos aclarar qué es una armadura. Una armadura es un elemento estructural compuesto por una disposición estable de barras interconectadas. El patrón de las barras a menudo se subdivide en áreas triangulares de tal forma que sean eficientes en las cargas y en el peso. ¿Qué es lo que compone una armadura? Una armadura está compuesta por miembros, que son las barras, ya sean verticales, horizontales o diagonales. También tenemos las uniones, que es el pin o la soldadura. Hay diferentes tipos de armaduras. En primera instancia tenemos la armadura simple. Esta se refiere cuando hay tres elementos que se conectan entre sí mediante pasadores en sus extremos formando una armadura triangular. Por otro lado tenemos la armadura compuesta. Se denomina así porque está formada por dos o más armaduras simples unidas por un nodo en común, una barra, otra armadura o una combinación de las tres. Aquí podemos observar una combinación de dos armaduras simples. Después tenemos las armaduras complejas. Se les llama armaduras complejas porque no pueden ser clasificadas como armaduras simples o armaduras compuestas, o sea que no cumplen ninguna de las reglas anteriormente mencionadas. Ahora veremos la determinación y estabilidad, que se rige por la siguiente ecuación. Cuando las barras más el número de reacciones en la armadura es menor a 2 por el número de nodos, se dice que la armadura es inestable. En cambio, cuando el número de barras más el número de reacciones es igual a 2 por el número de nodos, esto nos dice que la armadura es estable determinada. Y por último, tenemos que cuando las barras más el número de reacciones es mayor al número de nodos por 2, se dice que la armadura es estable indeterminada con un grado de indeterminación dado por 2 por el número de nodos menos barras más reacciones. Análisis de armaduras. Para analizar una armadura es necesario saber lo siguiente. 1. Una armadura se analiza completamente cuando se determina la magnitud y el sentido en que las barras actúan, ya sea en tensión o compresión. 2. Se analiza como un cuerpo rígido para obtener las reacciones en la armadura. En algunos de los casos, este punto se puede omitir. 3. Se aplican las ecuaciones de equilibrio estático para obtener las fuerzas y las reacciones en las armaduras. Para el caso de las barras, el análisis es diferente. Se debe suponer lo siguiente. La fuerza de las barras se dirige a lo largo de ellas mismas. Como vemos en la imagen, las líneas rojas dentro de las barras simbolizan la fuerza dentro de ellas. 2. En el análisis de las barras, no se transfiere momento desde el inicio de la barra hasta la unión a la que se conecta. Y por último, las cargas solo se aplican en las articulaciones. En esta imagen podemos observar que solo hay una carga aplicada en el punto A. Especificaciones para el método de nodos. Para analizar una armadura por el método de nodos se tiene que tomar en cuenta que solo es necesario satisfacer la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y la sumatoria de Y igual a 0 para garantizar el equilibrio. Después, el sentido de las fuerzas dentro de las barras se puede suponer, ya sea en tensión cuando sale del nodo
o comprensión cuando entra nodo. Una respuesta positiva indica el sentido correcto, mientras una respuesta negativa indica que el sentido mostrado en el diagrama de cuerpo libro se debe invertir. Aquí vemos un ejemplo del método de nodos y dice: determinar las fuerzas axiales en los miembros de la armadura e indicar si están en tensión o compresión. Como mencionamos anteriormente, debemos empezar por analizar la armadura de manera rígida para obtener las reacciones en el pin y en el roller. El pin tiene dos reacciones, una en el eje X y otra en el eje Y. El roller solo tiene una reacción en el eje Y. Iniciaremos haciendo la sumatoria de momentos en C con dirección antihorario positiva. Entonces tenemos que la fuerza BY por su distancia en X, que es 1, menos la carga de 10 kN del punto A por su distancia en Y, que es 2, igual a 0. Esto nos da que BY es igual a 10 por 2. Entonces tenemos que BY es igual a 20 kN hacia abajo. Después podemos hacer sumatoria de fuerzas en X con dirección a la derecha positiva. Esto nos da que la fuerza en el punto A, 10 menos Bx igual a 0. Entonces Bx es igual a 10 kN. Por último, tenemos la sumatoria de fuerzas en Y. Como ya obtuvimos el valor de By, decimos que Cy menos By es igual a 0. Entonces tenemos que Cy es igual a By. El valor de By es igual a 20 kN, por lo tanto Cy es igual a 20 kN hacia arriba. Ahora empezaremos por analizar el nodo B. Como se muestra en la imagen, tenemos 4 fuerzas. 2 fuerzas en Y, 2 fuerzas en X. Empezaremos por hacer la sumatoria de fuerzas en X. A la derecha positiva. Entonces tenemos que menos 10 kN, que es el valor de Bx, más FBC es igual a 0. Esto nos da que FBC es igual a 10 kN en tensión. Ahora tenemos sumatoria de fuerzas en Y. Sería menos BY, que es el valor de BY igual a 20, más FBA positivo igual a 0. Entonces tenemos que el valor FBA es igual a 20 kN en tensión. Ahora estaremos pasando al nodo A, donde tenemos el FBA, el FAC y los 10 kN. Empezaremos por sacar las componentes de la fuerza FAC. La distancia que tenemos en Y es igual a 2 y la distancia que tenemos en X es igual a 1. Entonces, por teorema de Pitágoras, nos da que 2 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a 5. Entonces, la hipotenusa es raíz de 5. Empezaremos con la sumatoria de fuerzas en X, derecho positivo. Tenemos que 10 kN más la componente de FAC, que sería la distancia en X, que es 1 sobre la raíz de 5, que es la hipotenusa, por la fuerza AC igual a 0. Esto nos da que FAC es igual a menos 10 kN por raíz de 5 entre 1.
Entonces, FAC es igual a menos 22.3606 kilonewtons. Esto quiere decir que el sentido en que nosotros supusimos la fuerza es incorrecto. Por lo tanto, FAC está en compresión. Aquí tenemos la solución en el software Raiza 2D. En esta imagen podemos apreciar la armadura anteriormente analizada. Por este lado tenemos las reacciones en cada uno de los soportes. En BX tenemos menos 10, en BY tenemos 20, en CY tenemos 20. Y por último tenemos las fuerzas en BA, que es 20, en BC, que es 10, y en AC, que es 22.361. Ahora tenemos una comparación entre el método clásico y el software Raiza 2D. Como se puede apreciar, los resultados son similares. Ahora explicaremos lo que son las barras cero. Existen dos casos para barra cero. El primero ocurre cuando dos miembros no colineales forman un nodo y sobre este nodo no hay aplicada ninguna fuerza externa ni reacción de apoyo. Aquí vemos un ejemplo de estas barras. En el nodo C tenemos dos barras y no tenemos ninguna fuerza externa ni reacción de apoyo. Por lo tanto, estas dos barras son cero. Para poder justificar eso, haremos una sumatoria de fuerzas en X. Y dice, menos TBC, que es esta fuerza, menos TCD coseno de 30 grados es igual a 0. Ahora haremos sumatoria de fuerzas en Y, que sería simplemente la componente de TCD, que es menos TCD seno de 30 grados igual a 0. Entonces, esto da como resultado que TCD es igual a 0 y por lo tanto TBC también. El segundo caso ocurre cuando tres miembros formen un nodo en el cual dos de los miembros sean colineales y el tercero forme un ángulo con ellos. El miembro no colineal será de fuerza 0 si en el nodo no hay aplicada fuerza externa ni reacción de apoyo. Los dos miembros colineales soportan cargas iguales. Ambos están sometidos a tensión o compresión. Entonces tenemos el mismo ejemplo, pero ahora analizaremos el nodo B. Aquí podemos observar que TAB y TBC son miembros colineales y TBD es una barra a un ángulo. Por lo tanto, TBD es una barra 0. Para comprobar esto, hacemos una sumatoria de fuerzas en Y, que dice menos TBD igual a 0. Ahora veremos las especificaciones para el método de secciones. En primera instancia se debe determinar las reacciones en los apoyos. En algunos casos esto no es posible. Número 2. Localice los miembros de la armadura para los cuales se desea encontrar las fuerzas. 3. Trace una línea, corte, a través de la armadura para separarla en dos partes. El corte debe pasar por las barras que se desean analizar. No es necesario que la línea sea recta, sino que debe separar a la armadura en dos partes apropiadas. 4. Seleccione una de las partes de la armadura seccionada en el paso 3 y dibuje un diagrama de cuerpo libre de ella, suponiendo el sentido de cada barra, si es tensión o compresión. Y por último, aplicar las ecuaciones de equilibrio
como más convenga para resolver la armadura. Ejemplo: determine la fuerza en los miembros ED, BD y BC de la siguiente armadura e indique si los miembros están en tensión o compresión. Empezaremos por analizar qué tenemos. En el nodo A tenemos un roller, por lo tanto solo tenemos una fuerza en Y. En el nodo C tenemos una reacción en CX y en CY debido al pin. Ahora haremos una sumatoria de fuerzas en X para obtener el valor de CX. Las fuerzas en X que obtenemos es 6 kN que están en el nodo E y CX. Por lo tanto, tenemos que la sumatoria de fuerzas en X a la derecha positivo es menos 6 kN más CX igual a 0. Por lo tanto, CX es igual a menos 6 kN. Ahora haremos sumatoria de momentos en C, antihorario positivo. Entonces, tenemos que la fuerza en el nodo B, que es 8 kN por su distancia en Y, menos AY por su distancia en X, más la fuerza en Y, que es 6 kN por su distancia en X, que es 6, menos la fuerza de 6 kN en X por su distancia en Y. Esto nos da que menos AY por 6 es igual a menos 42. Por lo tanto, AY es igual a 7 kN. Por último, tenemos sumatoria de fuerzas en Y, donde tenemos la fuerza de 6 kN hacia abajo en el nodo E, menos 6, menos 8 kN, que es la fuerza en el nodo B, más 7 kN de la fuerza AY más CY igual a 0. Como resultado es CY igual a 7 kN. Ahora haremos un corte en la armadura. Como se muestra en la imagen, tomaremos el lado derecho de la armadura. Esto nos queda así. Entonces, lo primero que podemos hacer es una sumatoria de momentos en D. Esto nos dice que 7, que es la fuerza de CY por su distancia al nodo D, que es 3, más menos 6, que es la fuerza en CX por su distancia en Y al nodo D, que es 3, menos FBC, que es esta fuerza por su distancia en Y, que es 3, igual a 0. Entonces tenemos que FBC por 3 es igual a 3 por 7 más menos 6 por 3. Entonces FBC es igual a 1 kN en tensión. Por lo tanto, el sentido que nosotros supusimos es correcto. Después haremos una sumatoria de fuerzas en X. Entonces, menos 6 kN de CX menos 1 kN de FBC más FED, que es esta fuerza, igual a 0. Tenemos como resultado que FED es igual a menos 7 kN. Por lo tanto, está en compresión. Ahora, tenemos a sumatoria de fuerzas en Y.
para arriba positivo. Entonces tenemos la fuerza CY, que es 7, menos FBD, que es esta fuerza, igual a 0. Por lo tanto, FBD es igual a 7 kilonewtons y está en tensión. Ahora veremos la solución en RAISA 2D. Aquí tenemos la armadura. Aquí están los resultados de las reacciones en los soportes, que es en A, Y tenemos 7, en CX menos 6 y en CY 7. Y por último tenemos que en la barra BC es menos 1, en la barra BD es menos 7 y en la barra ED es 7. Y por último tenemos aquí una comparación de los resultados. Tenemos en CY 7, en CX 6, en AY 7, en FBC tenemos 1 kilonewton, en FED 7 kilonewtons y en FBD 7 kilonewtons. Esto es todo por mi parte, muchas gracias. Los vemos en la próxima.